compañía de mina Buenaventura alcanzó una producción total de 138.919 onzas de oro en 2025, incluyendo sus operaciones asociadas. Mientras que para el 2026 proyecta un incremento significativo hasta un rango estimado entre 163.300 y 186.500 onzas. Este crecimiento estaría impulsado principalmente por la entrada en operación de San Gabriel, considerada una de las principales apuestas estratégicas. El proyecto San Gabriel representa el principal catalizador del crecimiento para Buenaventura, aunque en 2025 produjo su primera barra de oro, aún no alcanza niveles comerciales debido a retrasos en la obtención de permisos operativos. Sin embargo, la compañía informó que las iniciativas de construcción y desarrollo ya han sido completadas y que actualmente se encuentra finalizando el comisionamiento de componentes clave como la planta de relave filtrados y los sistemas de ventilación. La empresa espera recibir los permisos finales y la licencia de agua en el corto plazo, lo que permitirá iniciar formalmente la producción comercial. En un escenario creciente de competencia internacional por el acceso a minerales estratégicos, el Perú se posiciona como uno de los territorios con mayor potencial geológico aún no desarrollado. Así lo señaló Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura. El Perú es el país con mayor número de proyectos de cobre para desarrollar, aunque actualmente se ubica entre el segundo y tercer productor mundial del metal rojo. La verdadera fortaleza peruana radica en su cartera de proyectos aún no puestos en marcha, señaló Benavides. Según cifras elaboradas con datos de Wood Mackenzie, Perú concentra 19 de los 67 proyectos de cobre identificados en América, es decir, 28,4% del total regional, por encima de países como Canadá, Chile y Estados Unidos. El Ministerio de Energía y Minas informó que Cajamarca tiene 7 proyectos en cartera que, de ser implementados, permitirán convocar inversiones por más de 16.586 millones de dólares en producción de cobre y oro, lo que permitirá incrementar las divisas y obtener nuevos recursos para el país. Destacan entre los principales proyectos El Galeno, La Granja, Michiquillay y Reposición Shahuindo, entre otros, todos situados en las provincias de Cajamarca, Chota, Celendín, Hualgayot y Cajabamba, y a ello se suman proyectos exploratorios en Santa Cruz, San Miguel y Celendín, consolidando a la región como uno de los principales polos de desarrollo minero del Perú. Minera Chinalco Perú concluyó exitosamente la implementación de su centro de gestión integrada de operaciones, desde donde se gestiona toda la cadena productiva de la unidad minera Toromocho. Este hito forma parte de toda una estrategia de desarrollo tecnológico orientada a la optimización del proceso productivo, con mejora continua de los indicadores clave de producción y un modelo de gestión dual que emplea de manera intensiva la inteligencia artificial y la analítica avanzada. Y en un tiempo récord hemos logrado que no solo se termine la sala, sino también que esté operando. Y desde el 15 de diciembre que se ha empezado a operar. Desde el GIO se busca impulsar competencias digitales especializadas centradas en el análisis, la automatización y la operación remota, para facilitar una gestión eficiente alineada con la visión de liderazgo responsable y sostenible de la minería. Armando Gallegos, presidente del directorio de la Escuela de Posgrado Gerents, señaló que se debe intervenir de manera estructural toda la cadena productiva de la minería a pequeña escala en el Perú, desde la exploración hasta la comercialización. Gallegos planteó la necesidad de reemplazar el enfoque fragmentado de formalización por un esquema integral basado en contrato de explotación de mediano plazo, fortalecimiento del control en plantas de beneficio y trazabilidad
completa. Necesitamos contratos de explotación de al menos 5 años que den seguridad jurídica, permitan financiamiento y alineen incentivos entre el concesionario y el pequeño productor. Este es el punto de partida para una minería formal, productiva y sostenible, señaló Gallegos. El planteamiento incluye que en ausencia de un acuerdo entre las partes, el Estado puede intervenir como facilitador dentro del marco legal vigente. Asimismo, proponen que las plantas de beneficio identificadas como el nodo crítico del sistema sean incorporadas al catastro nacional y que la fiscalización sea articulada desde el gobierno central, integrando a las entidades competentes. Estamos en Perú, estamos en Chile y estamos en Argentina. Creemos que estos 3 países son los que van a poder proveer el cobre que el mundo necesita. La mayor producción de cobre de los próximos 30 años va a venir de Sudamérica. Los grandes mega yacimientos del mundo no están en Estados Unidos, no están en Europa, no están en Asia, están en Sudamérica. Están muchos en Perú, pero muchos en Argentina. Y por nombrar el Pachón, que es la próxima escondida. Y Leco tiene el 100% del Pachón. El proyecto Antapacay, que se encuentra a 7 kilómetros al oeste de la mina Tintaya. Es una mina de tajo abierto, pero opera aún óxidos sin stocks. Su producción, 140.000, 150.000 toneladas de cobre, pero la meta es duplicar esa producción en los próximos años. Tenemos mecanismos de obra por impuestos muy agresivos, muy intensos, es lo que se requiere hoy en día. Está hablando de 20-30 millones de soles anuales. Tenemos el convenio marco, que es el 3% de nuestras utilidades van a un convenio marco en la zona de Espinal, que también necesita ejecución. Lo hacemos a través de un comité con la Municipalidad de Espinal. Y nuestra inversión social directa, y también para ello trabajamos con constructoras, movimiento de tierras, proyectos de vivienda, proyectos de salud, etc. Son las áreas que también invertimos. Ofrece pues un potencial geológico enorme, no solamente de cobre, sino también de otros minerales críticos. Canadá tiene la disponibilidad financiera, tiene la tecnología y tiene el mercado para invertir y para comprar. Ahí hay unas complementariedades que se basan en, y lo digo, en la conveniencia, pero en la conveniencia mutua. Y creo que esa visión canadiense es una visión que a nosotros como país nos cae muy bien, si es que la sabemos aprovechar precisamente. Y creo que en este mundo en el que se está tan polarizado, tan de grandes potencias, en el que el Perú, digámoslo claro, somos un actor bastante muy de reparto, pero tenemos algunas herramientas o algunos elementos que nos hacen atractivos. Hablando de minería, minerales críticos. Podemos ser tranquilamente los primeros productores de cobre del mundo si nos pusiéramos las pilas e hiciéramos lo que tenemos que hacer en no tantos años.
Se ha avanzado en los últimos años en mejorar, ha habido esfuerzos, hubo esfuerzos que sí han mejorado. Como abogado veo que algunas cosas sí caminado han mejorado, no lo que deberían, sí, no lo que deberían. ¿Falta pan por rebanar? Sí, bastante, pero estábamos yendo en el camino correcto. Lamentablemente estos cambios tan frecuentes en las cabezas de quienes deben dirigir la política minera no ayuda, porque lo que uno comienza, no digo que se trunque por el siguiente, pero no le pone mínimo énfasis a un punto que el siguiente sí le pone, y esas cosas generan retrocesos. Los funcionarios de carrera no son quienes muchas veces ocupan los cargos de decisión política, sino son personas que incluso a veces no tienen una experiencia vasta en el sector. La cartera de proyectos que ya tenemos, que siendo conservadores podemos tener, y la experiencia que hemos acumulado en hacer minería en el Perú a lo largo de los años, de las décadas, sino de las centurias, y en los últimos años una capacidad técnica especial. En este país están todos los contratistas a talla internacional, contratistas peruanos de primer orden que ahora compiten afuera también. Entonces, hay elementos objetivos que permiten a un inversionista, que le deberían permitir considerar seriamente venir al Perú. A eso súmale, voy a decir algo que parece contradictorio, una estabilidad macroeconómica, ¿okay? Una estabilidad de algunos elementos fundamentales de nuestra economía, en nuestro marco jurídico. No ha habido expropiaciones, digamos, en los últimos años, no ha habido pues revisión de remesa de fondos, se han seguido firmando convenios de estabilidad, tenemos un banco central autónomo que no se ha tocado y que nadie piensa tocar y que nadie ofrece tocar. Tillos y troyanos están de acuerdo con eso. Entonces, son señales de que a ciertos niveles hay estabilidad, hay un camino, hay un gran camino. El problema es que ese camino tiene muchas curvas, y si comparas al Perú con otros países que tienen este potencial geológico, bueno, a veces cuando estamos afuera nos damos cuenta que nos miran mejor de lo que nosotros nos miramos a nosotros mismos, quizás por reconocimiento profundo de lo que pasa en el Perú, o quizás no. Entonces, creo que hay espacio para eso, pero tenemos que mejorar, y hay puntos centrales. Tiene que haber una mayor predictibilidad. Todavía tenemos que trabajar en hacer más eficiencia en los procesos administrativos. Tenemos que aprender como sociedad, como gobierno, a gestionar ese vínculo pues, entre la administración, la tierra, las comunidades. Eso que ha funcionado muy bien en muchos casos. Antamina cumple 25 años de su primera producción mineral. Antamina es un ejemplo de cómo todo eso se puede hacer bien. Toda esa interacción de comunidades, autoridades, se pueden lograr objetivos adecuados, con varas altas. También es un gran ejemplo. Quellaveco es el más reciente ejemplo de algo que se puede construir con estándares mundiales y con acuerdos comunitarios, con acuerdos políticos inclusive. Y voy a decir algo más. Tía María está en construcción hace 5 años. ¿Qué 5? Hace 3 años o 2 y medio. Alguien te preguntaba por Tía María, o cuando tú entrevistabas a gente sobre Tía María, lo das por perdido. Eso no va a pasar, eso no va a desarrollarse. Bueno, pues la situación cambió. A pesar de toda esa inestabilidad política, un proyecto de esa magnitud, que creo además se vuelve emblemático, va a poder salir adelante. Entonces sí tenemos ejemplos positivos que mostrar, y eso al inversionista le gusta. Entonces tenemos que aprender de esas buenas acciones, mostrarlas y perderle miedo a incentivar, a hablar en voz alta de que el Perú necesita más minas. O sea, Perú es un país minero y no por eso deja de ser un país agrícola, no por eso deja de ser un país diverso, no por eso tenemos que abdicar de ser en algún momento industrializarnos en otras áreas. Al contrario, la minería puede ser la palanca. No debemos tener miedo en decirlo en voz alta. La participación de la delegación peruana debe girar sobre 4 ejes, ¿no?
Y contenido técnico, potencial, por ejemplo, que mucho se va a reflejar en el Perú Day, este día en el que se van a dar una serie de exposiciones sobre el potencial, sobre el esperado del Perú, no solamente en minería, sino en otros aspectos. Un segundo eje temático sobre el acceso al capital, cómo podemos obtener los fondos, cómo se pueden obtener los fondos para invertir, porque minería no suelen ser inversiones pequeñas, ni mucho menos. Y recuerda que de cada 1000 proyectos de exploración, uno se vuelve una mina, por lo cual tienes 999 veces en las que vas a pagar la plata que inviertes. ¿Correcto? Entonces tiene que haber un acceso al capital. Vamos a tener en ese contexto en la Bolsa de Valores de Toronto una reunión, una mesa redonda con autoridades, empresarios, inversionistas. Un tercer eje temático sin duda tiene que ser le llamaré diálogo estratégico entre gobierno e industria. ¿Okay? Para eso hay muchos espacios. Tenemos espacios como el CEO Luncheon, que es este almuerzo en el que invitamos a quienes toman decisiones en las empresas, no solamente peruanas, sino principalmente extranjeras. Vamos a hacer una delegación alrededor de 400 personas, quizá ya en la delegación más grande de la historia de la participación en el Perú en Vida, que la hemos visto, hay muchos otros peruanos que van, de forma independiente, no sé, todo formal. Va a haber un crecimiento de alrededor del 10% con el año pasado, y de eso hay probablemente un 37% de personas que toman decisiones de inversión, ¿okay? Que son personas en cuyos escritorios o por cuyos escritorios va a pasar esa decisión. El CEO Luncheon debería ayudarnos, como muchos otros espacios, a tener esa interacción de diálogo estratégico y, por supuesto, la generación de contactos para realizar negocios, lo que se llama networking. Y para eso tenemos el cóctel peruano y tenemos algunos que otros eventos separados. Va a haber, por ejemplo, me parece que es la primera vez que lo hacemos, un evento social de networking organizado conjuntamente con nuestros pares de Chile y Argentina, para que proveedores de los tres países se junten, empresas mineras de los tres países se junten, y con eso pueda generarse contactos y futuras oportunidades de negocio.